Hola, bienvenidos a esta cápsula de tecnología educativa. En este video veremos estrategias que puedes utilizar para sacarle provecho a los foros de discusión en el aula virtual y semipresencial. Los temas que veremos son: ¿qué es un foro de discusión? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar foros de discusión en el aula virtual? Estrategias para implementar foros de discusión en el aula, consejos y recomendaciones, y herramientas tecnológicas disponibles para crear foros de discusión. Espero que sea de tu agrado. ¿Qué es un foro de discusión? Un foro de discusión es un espacio de comunicación asincrónica en el cual los participantes comentan sobre un tema, responden a preguntas o colaboran en el desarrollo de tareas o proyectos. Las ventajas de utilizar foros de discusión en el aula virtual o semipresencial dependen del propósito del mismo. Entre ellas tenemos: estimular el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico, fomentar la participación y el diálogo entre los estudiantes, fomentar la reflexión sobre los aprendizajes de una clase, desarrollar la presencia social en el curso a través de la comunicación, fomentar la colaboración entre los participantes y muchos otros más dependiendo del objetivo de aprendizaje y de la forma en la que se utilicen. Estrategias para implementar foros de discusión en el aula. Existen muchas formas de implementar foros de discusión virtuales, las cuales dependen del tema, el contexto y el objetivo de la instrucción. A continuación, te presentamos 5 estrategias simples que puedes utilizar en tus clases. Estrategia 1. Introducción al curso. Esta estrategia se utiliza al inicio de los cursos y tiene como propósito el que los estudiantes se conozcan entre sí y descubran intereses y experiencias que tienen en común. Además, busca establecer una presencia social en el curso para que el mismo se perciba como un entorno compuesto por personas. En esta estrategia, se le pide a los estudiantes que escriban una publicación en el foro comentando sobre sus experiencias, intereses, expectativas con respecto a la asignatura, entre otros. Estrategia 2. Preguntas sobre un tema de la clase. Esta estrategia es muy efectiva para profundizar sobre temas de la clase y para conocer las opiniones, experiencias personales y reflexiones sobre temas relacionados al mismo. Es importante que en este tipo de estrategia se valore la reflexión y el aporte de las experiencias de los estudiantes y no el responder a una pregunta cerrada en la cual solo se tiene una sola respuesta. La razón: el foro de discusión debe motivar la participación activa, y si una pregunta solo tiene una respuesta concreta, los estudiantes no podrán realizar más aportes una vez se responda a esta pregunta. Estrategia 3. Juego de roles. Esta estrategia es muy útil en el desarrollo de proyectos grupales en el que existen varios equipos de trabajo en partes específicas del proyecto. Aquí se les pide a los estudiantes que asuman roles dependiendo de la parte del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto grupal sobre soluciones para combatir el cambio climático, puedes tener grupos que trabajen en políticas públicas, investigación sobre causas del cambio climático e innovaciones para combatirlo, y que cada grupo tenga un foro de discusión para colaborar e intercambiar ideas basándose en sus roles como analistas de políticas públicas, investigadores ambientales y diseñadores de soluciones innovadoras. Una vez se consoliden las ideas de todos los grupos, se comparten los aportes en un foro en el cual participen todos los estudiantes. Estrategia 4. Foro de temas no académicos. Puedes incluir dentro de tu curso un foro de temas no académicos en el que los estudiantes puedan intercambiar ideas y conversaciones sobre pasatiempos, gustos, posiciones con respecto a temas sociales, entre otros. Este tipo de foros ayuda a crear un sentido de comunidad e intercambio entre los participantes del curso. Estrategia 5. Preguntas y respuestas sobre un tema o módulo. Este tipo de foro permite a los estudiantes comentar sobre las dudas que tienen con respecto a un módulo de la clase, asignaciones que deben desarrollar y otros temas relacionados a la clase. Es importante que el docente motive la participación de los estudiantes para solventar las dudas que tengan sus compañeros, siempre que sus respuestas no violen las normas de etiqueta del curso. Consejos y recomendaciones. Entre las recomendaciones para desarrollar foros de discusión en el aula virtual y semipresencial tenemos: establecer pautas o reglas de etiqueta para foro. Es importante que guíes a tus estudiantes a cómo crear publicaciones que fomenten el aprendizaje, la colaboración
el diálogo y el intercambio de ideas, dentro del marco del respeto. Para ello, debes crear una lista de lineamientos sobre cómo estas interacciones deben realizarse en el entorno virtual. Establecer la forma y los criterios por los cuales se evaluará el foro. Esto se puede lograr a través de una rúbrica o lista de cotejo. Trata de valorar más la calidad de las publicaciones que la cantidad de las mismas. Si estás en la modalidad semipresencial, evita repetir las preguntas de la clase presencial en la clase virtual. No crees foros de discusión con las mismas preguntas de la clase presencial. Procura que sean preguntas que, a pesar de estar relacionadas al tema de la clase, ayuden a los estudiantes a ver otras perspectivas del tema. Haz preguntas abiertas y que puedan tener muchas respuestas. Hacer un foro de discusión sobre una pregunta o tema que tiene una respuesta definida no contribuye a que sea participativo, ya que una vez el estudiante responde a la pregunta, el resto no sabrá qué más colocar o añadir. Hacer preguntas sobre temas abiertos motiva a la participación y desarrolla la creatividad de los estudiantes con respecto al tema. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿cuáles son las fuentes de contaminación en la comunidad?, puedes preguntar ¿cómo solucionarías los problemas de contaminación en tu comunidad? Como docente, participa de las discusiones con tus alumnos con el propósito de encauzar las interacciones que se den entre los participantes, resaltar ideas significativas, aportar recursos claves sobre el tema y motivar a los estudiantes a seguir participando en el foro. Herramientas. Existen muchas herramientas para crear foros de discusión. Si utilizas un sistema de gestión de aprendizajes o LMS, tales como Moodle, Blackboard o Canvas, las mismas poseen integraciones para crear y administrar foros de discusión. También puedes crear y administrar foros de discusión en Microsoft Teams a través de los canales de participantes. Y con esto terminamos esta cápsula sobre cómo implementar foros de discusión en el aula. Estas estrategias presentadas aplican tanto para aulas completamente virtuales como para aulas semipresenciales. Espero que puedas utilizarlas en el diseño de tus clases. Hasta luego y muchas gracias.